que lo que pretende precisamente es derogar la ley vigente, que es una ley del orden de 6-7 artículos, que se hizo en su época y que por supuesto hay mucho que mejorar y mucho que profundizar y mucho que actualizar. Y bueno, pues en esta ley lo que pretendemos es garantizar el patrimonio histórico, por un lado, y por el otro también el acceso a la información pública. Esos son los dos ejes fundamentales de esta iniciativa. Claro. ¿Por qué es necesario contar con una ley de archivos? ¿Qué nos lleva a pensar que en este momento se requiere y puede ser indispensable para que exista un real acceso a la información? Bueno, con una ley de archivos, si logramos que sea integral y sí, logramos que sea un tema de fondo, que ojalá con eso y en ese tema en lo particular logremos un consenso con las demás fuerzas políticas, lo que vamos a hacer es dos cosas, o creo que eso es lo que lograríamos. Por un lado, seguir garantizando a las futuras generaciones poblanas que los archivos en Puebla se cuidan, se custodian, se sistematizan, se administran y van a estar siempre disponibles para las futuras generaciones. Así como hoy disfrutamos documentos del siglo XVI, del siglo XVII, bueno, pues que en 100 años puedan estar trabajando y disfrutando sobre los documentos de los que hoy somos funcionarios públicos y del desempeño que estamos teniendo. Y por el otro lado también, lo que procuramos y lo que nos estamos esforzando por que garantice es el acceso a la información pública. Como tú sabes, a nivel nacional hay un esfuerzo muy importante que se concretó en la reforma al Sexto Constitucional para subir a que sea una garantía individual el acceso a la información pública. Esa fue una discusión de muchos años que se concretó en una alianza y en un consenso muy importante de todas las fuerzas políticas, en donde ya desde nuestra Carta Magna se dice el acceso a la información pública es una garantía individual para todos los mexicanos y no tiene por qué decir ni su nombre, ni la razón por la cual quieren la información, ni para qué la necesitan, no tienen que decir nada, simplemente solicitarlo y que se pida. Obviamente hay algunas condiciones y algunos candados que se establecen para temas específicos, ¿no? De seguridad nacional y algunas otras cosas de ese tipo. Pero en general ya garantizamos a nivel nacional el acceso a la información pública. En Puebla hicimos la reforma en julio del 2008, desde nuestro punto de vista quedó incompleta, había muchos otros temas que habría que profundizar en esta ley de transparencia local. Las propias organizaciones que hay en materia de transparencia a nivel nacional han hecho un conjunto de evaluaciones de la legislación en donde nos han calificado muy bien en unas cosas, pero muy mal en otras. Y cuando sumamos el conjunto de calificaciones, pues desafortunadamente siguen reprobando a la ley de transparencia en el Estado, y esto es un pendiente que tenemos para los poblanos, el que puedan disfrutar plenamente del acceso a la información pública. Y de la mano con esto, para poder accesar a la información pública, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando un ciudadano va, yo quiero de funcionario fulano de tal, que me entregue tal información. La salida que nos hemos encontrado, que se han encontrado muchos ciudadanos cuando van a pedir la información, es esa no la tengo dentro de mis archivos. Porque no hay una ley que profundice, no hay una ley que los obligue a conservar esa información. Entonces, con una singular ligereza, documentos que en el mediano o en el largo plazo se pudieran perfilar como patrimonio histórico del Archivo de Puebla, pues desafortunadamente hoy se desechan por X o Y circunstancias. Entonces necesitamos una ley que obligue, y esa es una de las razones fundamentales de esta ley, una ley y una normatividad que garantice que los funcionarios públicos cuiden la información que están manejando, la protejan, la sistematicen y la custodien y la entreguen al archivo público, de tal forma que en cualquier momento, hoy, mañana o la siguiente generación, cualquier ciudadano esa información la pueda disfrutar y no simplemente quede en el anecdotario de pues esa información no está porque se destruyó en tal época. No, hay una ley que hasta en la iniciativa que estamos proponiendo tenemos un capítulo de infracciones y de sanciones en donde si un funcionario público su archivo no lo maneja de manera responsable, pues va a tener también infracciones que acatar o que verse inmerso en esas sanciones por no haber sido responsable en el manejo del archivo público que está manejando. Sin duda, esta ley de archivos está ligada a lograr pues que el acceso a la información pública sea una realidad, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Pero sí. ¿Qué pasa en el Poder Legislativo? Ustedes ahora en esta legislatura también pues son sujetos obligados. Por supuesto, y tienen que dar esa información. ¿Cómo están operando y qué se ha hecho en favor de la transparencia en el Poder Legislativo? Bueno, como tú sabes, otra de las bibliotecas u otros de los archivos importantes que tenemos en la entidad es el Archivo del Congreso del Estado.
Ahí también cualquier ciudadano puede ir a conocer las versiones estenográficas o las versiones de las diversas discusiones que se han dado a lo largo de la historia del Congreso entre diputados, ya sea de una misma fuerza política o de diferentes fuerzas políticas. Eso nos obliga a ser más responsables en el manejo de la información. Tenemos una unidad de transparencia, la cual es la que está trabajando muy duro para garantizar que como sujetos obligados también cumplamos con la ley, que también cualquier ciudadano que quiera accesar a la información del desempeño de un diputado pueda gozar de esa garantía individual. Seguramente también tendremos muchos retos por delante. No podemos decir que el Congreso del Estado ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones en materia de transparencia y en materia de archivo de la información, pero precisamente también esta ley nos va a aplicar. Una vez que garanticemos una ley de archivos de vanguardia, una ley de archivos modelo a nivel nacional, eso obviamente aplica para todos los funcionarios públicos de todas las dependencias, y entre ellos estamos los diputados. Entonces, de ahí la importancia de que también cualquier diputado que no tenga sus archivos adecuadamente manejados, cualquier dependencia del propio Congreso del Estado que no tenga un manejo responsable de la información, también va a ser sujeto a esas sanciones. En la propia ley estamos hablando de un Consejo Estatal de Archivos, estamos hablando de también una relación y una coordinación con las entidades municipales y con los diversos sujetos obligados que hay. Estamos también hablando de la digitalización y de que esto pueda también en su momento, ojalá en el mediano plazo lo logremos, estar accesible a través del Internet. Esto creo que también es muy importante. No sé si lo recuerdes, pero en la época de Rafael Cañedo Benítez, cuando fue presidente municipal, se logró poner en un CD, se logró poner de manera electrónica los archivos históricos de las sesiones de Cabildo de algunos de los siglos, creo que fue el 16 y el 17. Nos falta digitalizar los demás siglos de las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento. Y así como eso es un deseo de todos los poblanos, que podamos tener digitalizado el trabajo del Ayuntamiento de Puebla, pues también sería extraordinario que pudiéramos tener de manera digital y disponible en Internet, y nuestra iniciativa lo contempla, toda la información de todos los sujetos obligados, de que estamos al final de cuentas trabajando para los ciudadanos y particularmente manejando recursos públicos. Las sutilezas en el mundo de las leyes son tantas que a veces sorprenden. Tenemos leyes ejemplares con una técnica legislativa magnífica y que reconocen catálogos de derechos fundamentales, pero que carecen de un medio eficaz para prevalecer en el terreno de los hechos, o bien pasan inadvertidas en la cotidianeidad. El investigador Luis Emilio Jiménez Cacho, en un estudio que presenta el IFAI, ofrece un enfoque práctico sobre la implementación de las políticas de transparencia con relación al mundo laboral. La tesis central del autor podría resumirse a que en México existen derechos básicos que no se ejercen y la transparencia puede ayudar a ponerlos en marcha. También sostiene que el desarrollo del acceso a la información y la transparencia en el mundo laboral pueden contribuir al equilibrio de las posiciones entre capital y trabajo y disminuir las asimetrías entre trabajadores, líderes sindicales y patrones, además de inhibir la discrecionalidad de las autoridades en materia laboral. Las leyes sin duda permiten que hoy el acceso a la información pública, la transparencia, sea una realidad. Sin embargo, también se observan que hay áreas de oportunidad. Y paralelamente en algunos estados de la República han surgido leyes que vienen a proteger los datos personales o vienen a facilitar el trabajo en los archivos públicos. En el caso de Puebla, como legislador, ¿hay alguna observación directa sobre nuevas propuestas legislativas que puedan fortalecer el derecho a saber? Por supuesto, claro que sí. Y para muestras un botón, te diría que estamos trabajando en la Ley General de Archivos del Estado de Puebla, que sin duda vendrá a fortalecer pues todo este esfuerzo tan importante que se hace pues desde la propia CAIP, desde los propios ayuntamientos, y que nosotros como diputados pues estamos muy atentos, pero insisto que lo más importante es que realmente los poblanos y las poblanas hagan uso de este derecho, porque actualmente tú sabes que las estadísticas de las personas que acuden a una unidad de acceso a la información
pues desgraciadamente son muy pocas y en muchos de los casos pues son para fines periodísticos, para fines de investigación, que es útil, pero que lo más importante pues